Hola, buenos días, buenas tardes, según de donde os conectéis. Bienvenidos a todos. Y nada, como dijo Jesús, hoy vamos a hablar de VPO, pero directamente sobre las webs. Vamos a ver algunas webs, unos ejemplos, y vamos a tratar de ver qué se podría hacer. Son webs a las que no tenemos acceso, con lo cual lo vamos a ver todo directamente desde nuestro navegador y ver qué cosas se podrían mejorar, optimizar, etcétera. Hoy no tenemos presentación, tenemos solo un par de diapositivas. Empezamos con estas diapositivas. Jesús, si me puedes dar paso a la presentación. Ok, muchas gracias. Pues nada, como decíamos, vamos a hacer la masterclass de optimización web. Todos habéis visto este anuncio. Vamos a hacer un análisis de VPO en casos reales, es decir, sobre webs que están funcionando, webs en las que no tenemos nada que ver, pero vamos a analizarlas. Y voy a dejar ya un poquito de mostrar en modo presentación porque vamos a ver primero estas 4 webs y después vamos a ir con los enlaces. No tienen nada especial, esta primera que he elegido son webs algunas que ni siquiera conocía, otras así. Y esta primera, que es, creo que sobre esquí pero no, es sobre esquí en Japón, lo hemos analizado con PageSpeed y nos daba 31 en móvil y 69 en ordenador. Para no hacer los análisis ahora en directo, ya he guardado las URLs, ya tenemos realizados los análisis de antes y los veremos. Y también veremos cómo hacerlos desde consola e incluso cómo podríamos llegar a automatizar esto. Entonces, no vamos a analizar una web, ver todas las opciones, pasar a la segunda, etcétera, sino que vamos a ir rotando un poco entre todas las webs, porque algunas cosas es más útil verlo en una web que nos da mejor rendimiento, en otra peor, etcétera. Entonces vamos a ir cambiando. Y la segunda web que vamos a analizar es esta de Club 13. Club 13 es una web que vende Kratom, que es una planta, creo que calmante, tiene cierta polémica, en algunos sitios no está del todo legal, una web bastante grande de Estados Unidos, que en este caso nos da 53 y 67. Esta también nos vendrá bien para analizar temas de, por ejemplo, de caché. Lo vamos a ver. FreeThink es un periódico, revista online que nos da 57 y 99 en ordenador. Vemos que aquí lo aumentamos bastante. Y después también estos números los analizaremos, tanto estos como los anteriores, porque a veces nos da un determinado número, pero no es real ese número. Puede ser mucho mejor o puede ser peor. Entonces, vamos a ver también un poco el PageSpeed, qué es lo que nos indica estos números y saber un poco cómo analizarlos. Esta web está en WordPress VIP, que es una plataforma muy grande de alojamiento web con unas determinadas características, y la web de la NASA. Creo que una web que conocemos todos, que tiene millones de visitas, está en wordpress.com, si no me equivoco, no estoy seguro 100%, pero bueno, está en los servidores de WordPress, de Automatic, perdón, eso seguro. Esta web nos está dando un 71,93. Y en cuanto a la presentación, nada más. La última parte, que la dejamos para después, son las preguntas. Bien, en cuanto a esto, y antes de entrar directamente en el navegador y ver sobre las webs, aclararos que muchas de las cosas, evidentemente, no podemos entrar en mucha profundidad porque es que una hora nos da tiempo prácticamente para arrancar, para muy poco. Entonces, varias cosas podemos profundizar más o en otros webinars o en algunos pasados que ya hayamos dado o artículos. Si vais a wordpress.com, al blog en español, de los artículos que he escrito yo, aquí podéis seleccionar por usuario y veréis que este año en los meses impares he escrito sobre VPO, sobre optimización. Ha coincidido los impares, es un mes una cosa, otro mes otra, lo digo porque los pares son todos de seguridad. Entonces, cuando hablemos de optimización de imágenes, tenéis en marzo un artículo muy completo sobre la optimización de imágenes. Sobre las Core Web Vitals, que también veremos ahora, tenemos en mayo. Sobre una auditoría de VPO en julio.
caché, optimización y limpieza avanzada de la base de datos, etcétera. Con lo cual, todo esto podéis profundizar mucho más en eso. Y vamos a meternos ya directamente en manos en la masa. Vamos a la primera web. Esta es la primera web, que como vemos es para esquí en Japón, por ahí nos lo pone en algún lado, y con lo que vamos a trabajar es con el navegador, casi todo 100% navegador. Para eso lo que hacemos es abrir las herramientas de consola del navegador. Yo estoy utilizando Edge, podéis utilizar Chrome, Firefox, Safari, el que sea. Todos los navegadores tienen unas herramientas increíbles y todas muy similares. Opera, el que queráis, cualquier navegador, todas tienen lo mismo. Si le dais botón derecho, tenéis inspeccionar, también lo tenéis aquí en el menú, en más herramientas. Tenemos las herramientas de desarrollo, en este caso ahora estoy en Windows, control mayúsculas y nos abre estas herramientas, que las podéis tener en la parte inferior de vuestro navegador, derecha, izquierda, o apartarlo incluso si nos molesta mucho porque queremos ver nuestra web en un determinado tamaño, podemos abrirlo en ventana aparte. Todo eso lo tenemos aquí en estos puntos, en estos 3 puntos, en la parte superior. Y desde aquí vamos a cambiar el tema. Yo siempre utilizo el tema oscuro, pero para la presentación creo que es bastante mejor el tema claro, para que se distingan mejor todos los textos. Y además, si estamos en el navegador y le damos control más, yo siempre digo control, estoy hablando de Windows, si estáis en Mac, CMD, bueno, pues os digo la tecla que corresponde en mi caso. Con control más lo que hacemos es aumentar el navegador, pero si en vez de hacerlo en el navegador, lo dejo al 100%, estamos en las herramientas, también aumentamos esto. Entonces, ahora mismo lo tengo grandísimo, pero creo que para la presentación va a ser un poco más cómodo para que se vea mejor. Si tenéis cualquier problema, si algo no se distingue o lo que sea, me decís, siempre me centro más en algo, lo aumentamos para verlo en detalle, etcétera, ¿vale? Entonces, seguimos con las herramientas de desarrollo. Aquí en esta parte izquierda, perdón, en esta parte superior de los puntos, veis que yo lo tengo en la izquierda, pero lo podemos tener abajo, a la derecha, el dock, o en una pestaña aparte, ¿vale? Dentro de estas herramientas tenemos también muchas opciones. Aquí en el más superior puede cambiar un poco Firefox, puede cambiar en otro navegador, etcétera, pero todas más o menos tienen lo mismo. Tenemos más herramientas, tenemos un montón de herramientas y opciones para ver. Un monitor de rendimiento, del performance, condiciones de red, etcétera. Yo de todas formas voy a empezar un poquito con estas opciones base que tenemos aquí. Bien. Empezamos por la pestaña esta de red. Como veis, podemos ir cambiando de pestañas y empezamos por red. Veis que no tenemos nada aquí porque cuando abrí las herramientas no recargué todo esto. Si le doy aquí a actualizar, a recargar, veo los archivos que se van cargando. ¿Por qué solo me aparecen estos 2 archivos? Porque tengo filtrados los documentos, lo que me está mostrando, y solo estoy mostrando el HTML, los doc. Si le decimos todo, aquí tenemos todos los archivos que nos cargan. Como digo, esto es muy extenso, podríamos estar toda la hora solo con la de red, pero como queremos ver varias cosas, entonces no me voy a parar totalmente en cada cosa. Un consejo, siempre que miráis una web, siempre que vayáis a analizar, etcétera, hacedlo en un navegador de incógnito. Perdón, déjame ver, ahí está, de incógnito, cosa que yo no estoy haciendo ahora mismo porque fijaros que tengo aquí muchas extensiones en esta parte superior. Todas estas cosas pueden interferir, que sea más lenta la web, que me aparezcan scripts o CSS de esto, etcétera. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo también. Y os lo digo porque, por ejemplo, aquí en más filtros estoy ocultando las URLs de las extensiones. Pero que las esté ocultando no quiere decir que no se carguen también, ¿eh? Cuidado con esto. Bien, entonces vamos a ver un poquitín qué es lo que podemos hacer en esta pestaña de red. Lo primero es que tenemos varias cabeceras y al darle a cualquiera de ellas
podemos ordenarla por esa columna. Por ejemplo, para ver el rendimiento, ¿qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que las imágenes? Tenemos imágenes muy grandes. Le doy a clic a Size y veis que está ordenado por tamaño, o si le vuelvo a dar clic, por tamaño descendente, ¿vale? Dejadme ampliar un poquitín esto para que se vea, porque creo que he ampliado tanto que me quedo sin tamaño. No sé si así se ve correctamente. Bien, lo primero que vemos aquí es que tenemos un vídeo de 19,6 megas. Este vídeo a lo mejor sería mucho mejor cargarlo en streaming, porque es un tamaño muy grande. Tenemos aquí también un JavaScript que nos ocupa 460K y podemos ir bajando y viendo el tamaño de todo lo que tenemos en la web o solo de un determinado tipo de recursos. ¿Queremos solo ver las imágenes? Marco aquí en imágenes y aquí veo las imágenes de las que más ocupan a las que menos y podemos ordenarlo así. Pero quiero ver CSS, pero no quiero ver solo CSS, sino también CSS y JavaScript. Con control puedo seleccionar varias, como veis, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí ya tenemos algo que nos ayuda mucho para el rendimiento. Tenemos algo que pese mucho y debido a ese peso nos puede ralentizar la web. Lo vemos aquí directamente. Tiempo. El tiempo es el tiempo que ha tardado en cargar. Entonces, nosotros podemos ir aquí arriba y ordenar el que más ha tardado en cargar hasta el que menos. Según eso, puede haber un problema si un recurso tarda mucho, pero también esto cogido un poquito entre comillas. Os remito a todos los artículos que os hablaba antes. Que algo tarde mucho en cargar, puede que el problema no sea de eso en concreto, sino que hay algo que lo ha ralentizado. Es decir, si tenemos un vídeo de 27 megas, puede tardar mucho por su peso. Pero a lo mejor tenemos un JavaScript de 5 kilobytes que tarda mucho. ¿Por qué? Porque antes de eso había otros recursos que nos están ralentizando toda esa carga. Tenemos varios elementos más, como si se ha cargado todo correctamente, con el estado, un 200, un 301 que ha redirigido, 404 una página que no se haya encontrado. Tenemos aquí varias páginas, perdón, varios recursos en rojo que no se han cargado, pero en este caso es que mi navegador los ha bloqueado, son scripts de seguimiento, por eso si lo hiciese en una ventana de incógnito no estarían bloqueados. Entonces, a veces no todo lo que veamos aquí no le pasa a todos los usuarios, sino que puede ser solo a nosotros. Tenemos que saber distinguir todo eso. Y después tenemos otra columna que es muy importante, que es la cascada, esto que vemos aquí, que por defecto es como nos lo ordena, por cascada. ¿Qué es la cascada? Pues el orden en el que va cargando cada una de las cosas, y ahora me voy a cambiar a doc, nada más, en el orden en que va cargando cada uno de estos recursos y podemos ver lo que tarda cada uno de ellos. Si nos ponemos encima, de hecho habréis visto que ya me ha aparecido varias veces esta ventanita, es solo al pasar por encima. Aquí vemos los tiempos de lo que dura cada cosa. Bien, lo vamos a ver un poco más en detalle cuando hacemos clic en cualquiera de estos recursos que aparecen aquí. Por ejemplo, imágenes, y yo hago clic en esta imagen y lo primero que tenemos son las cabeceras. Todo esto que os estoy contando es muy importante para después poder optimizar. Para poder optimizar tenemos que saber dónde está el problema. ¿Bien? Dentro de las cabeceras tenemos aquí algo general, pero lo importante son las cabeceras de respuesta, lo que nos devuelve el servidor donde está esa página web. Porque las de la petición, los request headers, esto es lo que envía nuestro navegador. Pues que acepta determinadas codificaciones, que estoy pidiendo esta página, que la estoy pidiendo con este protocolo, etc. ¿Vale? Esto es todo lo que nos devuelven, ¿vale? Y estas cabeceras tenemos que saber un poco interpretarlas. Vamos a la segunda pestaña. Dentro de esto tenemos muchas opciones, pero como digo, intentaré ir lo más rápido posible para poder sacar resúmenes y cosas que podamos nosotros optimizar, porque si no, nos sería imposible. Os digo que esto es muy, muy extenso. La siguiente es la previsualización, en este caso una imagen, con lo cual
cual estamos viendo directamente qué imagen es y podemos identificarla. Y la respuesta. La respuesta es el código que tiene. Si nos vamos a un archivo de el HTML, fijaros que en la previsualización, aquí está, cabeceras, previsualización, lo que vemos es el HTML que nos está devolviendo esta página, así tan feo, porque no tiene CSS, no tiene JavaScript, no tiene nada, y la respuesta en realidad es todo el código HTML, ¿vale? Todo lo que hay dentro de la página. ¿Quién ha iniciado? Me vuelvo al ejemplo de antes de la imagen. Aquí está, para que veamos la diferencia entre preview y response. ¿Quién ha iniciado esta petición? Pues lo vemos aquí, que directamente lo ha iniciado la URL principal de la página web. Puede que esta imagen la hubiese solicitado un archivo JavaScript, un archivo CSS, etc. Entonces veríamos aquí toda la petición y de dónde viene. Aquí vemos la cadena de peticiones que ha iniciado que se nos devuelva este archivo. Los tiempos es lo que veíamos antes al pasar por encima y aquí lo podemos ver más en detalle. Y aquí tenemos, bueno, pues desde los 71 microsegundos en enviar la petición hasta el tiempo que se ha esperado por la respuesta del servidor. Tenemos varios tiempos, como por ejemplo el tiempo puede ser de los DNS, etcétera, varios, y el total es lo que nos ha tardado, 147,79 milisegundos. Nosotros aquí podemos ver la parte de frontend, no vamos a ver si la base de datos va lenta o si el PHP tarda mucho en ejecutarse. No tenemos manera de ver eso a priori, pero sí que tenemos indicativos. Vamos de nuevo, evidentemente una imagen no se procesa nada, pero vamos de nuevo al doc, al archivo HTML, y aquí ya estamos viendo más cosas. Por ejemplo, la petición del DNS ha tardado 65 milisegundos y esto es otra de las cosas que también nos influye en los tiempos totales. Si nuestros DNS tardan mucho en responder y hay muchas peticiones a los DNS, todo eso va sumando. 65 milisegundos es poco, pero sumado con otros 65 y con 172, como podemos ver aquí abajo, peticiones, todo va sumando tiempos, ¿vale? ¿Qué es lo importante aquí? Aquí tenemos 548 milisegundos en la espera del servidor. Esto sí que nos dice que el servidor ha tardado mucho en responder o poco. Esto sí que es indicativo de que hay un problema con los plugins, de que puede haber un problema con los plugins, de que puede haber un problema con la base de datos, con algo que haga que nuestra petición tarde mucho en servirse, porque es un archivo que ocupa poco, pero en cambio tarda mucho. ¿Vale? Entonces, como os decía, que vamos a ir cambiando entre varias, lo vamos a ver ahora con esta web, que como veréis tiene muchísimas imágenes, muchísimo contenido, ¿vale? Y nos vamos a ir de nuevo a analizar el HTML, lo vuelvo a cargar y veréis que tarda, lo vemos aquí ya directamente, sin ir a este análisis, 375 milisegundos. Podemos decir, bien, es un buen tiempo, no nos está tardando mucho. Vale, pero ¿qué pasa si estamos utilizando una caché que todo lo que se ha generado ya lo ha guardado un disco y nos está sirviendo eso? Eso es bueno porque nos lo sirve pronto, pero no siempre es posible que se sirva de la caché. Hay veces que las peticiones tienen que ser nuevas, porque aquí hay un carrito y hay determinadas opciones que no se pueden cachear o, bueno, se cachean de determinada manera. En ese caso, un truco es pasarle un parámetro. Si nosotros le pasamos un parámetro a la URL, bueno, como veis, ya he hecho varias pruebas, le he pasado varios parámetros, le he puesto id igual a. Lo único que nos importa es poner el interrogante hacia abajo y lo que queramos. En vez de id, pues nombre, xx, lo que queramos. Y de x, un igual y un valor, lo que queramos. Y ahora fijaros aquí arriba que está tardando un tiempo en cargar y me ha tardado 2,09 segundos. Bastante distinto al tiempo anterior. ¿Por qué? Porque esto ya no se ha guardado en
caché. Esta me lo ha generado de nuevo. E incluso vamos a ver otra cosa más. En las opciones de Network, le vamos a decir que estas filas sean más grandes porque tengo más información. Fijaros, 2,09 segundos y con estas más grandes tengo aquí otro tiempo aquí abajo. Además, vamos a darle a este overview porque aquí vamos viendo la petición, lo que ha tardado cada cosa y además que me haga capturas de pantalla. ¿Vale? Bien. Vuelvo a recargar y ahora, fijaros que me ha tardado 2,13 segundos y de esos 1,91 hemos estado esperando por la respuesta del servidor. Es decir, no es que haya tardado todo este tiempo porque el recurso es muy grande. El ejemplo de antes del vídeo, el vídeo puede tardar mucho en descargarse porque puede ocupar mucho, pero el servidor no es lento. Si vosotros vais al mejor servidor que haya del mercado, pero le metéis un archivo de 3 gigabytes, va a tardar en descargarse, evidentemente. Entonces, podemos hacer nosotros lenta la web porque sea los recursos que estamos poniendo demasiado pesados o una web muy rápida que dé problemas por esto. Este tiempo que es aquí abajo es la latencia entre el tiempo que hacemos la petición y cuando empezamos a recibir algo. Con lo cual vemos que la carga es bastante más lenta, pero tarda casi 2 segundos en respondernos. Si ahora hacemos clic sobre este recurso y nos vamos aquí, no vemos nada de caché, pero hay otros que sí que nos lo indican. Lo vamos a ver en otras cabeceras. Cada servidor envía cabeceras un poco diferentes, no todos envían las mismas cabeceras. Bien, voy a volver a cargar esta página con el 333, que me tarda 2,13 segundos, y vemos que sigue tardando ahora 2,83. Aunque no he cambiado el parámetro, sigue sin esta página, sin guardarla en caché, porque tiene un parámetro. Con lo cual ya estamos detectando que si le pasa un parámetro, no guarda en caché. Vamos a ir, perdón, no es esta. Vamos a ir a una tercera web para seguir analizando lo mismo, antes de pasar a otras cosas a analizar. Tenemos esta página, seguimos con Doc, con la principal, le damos a cargar y vemos que 51 milisegundos. Esta es rapidísima. Estábamos antes con caché 400, aquí 51 milisegundos. ¿Vale? Vamos a pasarlo a parámetro. Ahí está, ID 33, como ya lo tenía de antes, vamos a añadir algo más, otros números. Bien, esos 51 milisegundos se convierten en 877, casi un segundo. Tarda mucho más porque tiene que generar todo. Tiene que llamar a la base de datos, es decir, ahora ya no está en caché, tardamos más. Sin cambiarle este parámetro, vuelvo a actualizar y vemos que tarda 46 milisegundos. La diferencia entre este servidor y el otro, o la configuración del servidor, es que si le pasamos un parámetro, evidentemente lo estamos forzando a que no lo acoja de caché. Pero si ese parámetro ya lo tenía de antes, ya nos lo guarda en caché. Con lo cual aquí tenemos una opción muchísimo mejor. Si vemos el resultado de las cabeceras y vamos aquí abajo, vemos que tenemos una cabecera. Dejarme ver, a ver si puedo. Tenemos esta cabecera que es xcaché hit. ¿La veis, no? Xcaché hit. Es decir, nos está sirviendo la página desde caché y ya lo podemos ver nosotros directamente en las cabeceras. Bueno, también podemos ver que es WordPress VIP y vemos que nos está dando unos tiempos fantásticos. Bien. Vamos a cambiarle el parámetro para que la haga de nuevo, le añado una F. Vemos de nuevo las cabeceras, aquí vamos, xcaché, mis. Porque esta página, evidentemente, es distinta, tenemos otra URL, no existe en caché, ¿vale? La volvemos a recargar y ya existe en caché. A diferencia de esta otra web, esta de aquí, que por mucho que volvamos a cargarla con el mismo parámetro,
no nos la coge de caché. No tenemos la cabecera, pero tenemos los tiempos. Vemos que 2,36 segundos la está generando. En cambio, cuando le quitamos eso, 362 milisegundos. Bien, entonces ya sabemos analizar, por un lado, cuando la lentitud viene del origen, es decir, del hosting, y no directamente del hosting, sino de los plugins que utilicemos, que sean muy lentos, de la base de datos o lo que sea. Ahí tendríamos que analizarlo aparte. O la lentitud la tenemos aquí en el frontend, porque nos tarda mucho en cargar algo, etc. Bien, ya puestos vamos a abrir la cuarta web, la de la NASA, porque así podemos ir pasando de unas a otras o incluso comparando en determinados tiempos. Esta web de la NASA vemos que nos carga en 43 milisegundos. Estar por debajo de los 200 milisegundos o de los 100 milisegundos es unos tiempos excelentes. Si vosotros con vuestro hosting, con lo que sea, tenéis esos tiempos, está de maravilla. Ahora, si le pasáis un parámetro y eso os pasa a 2 segundos, a 4, tenéis un problema con vuestra web, con algo que está cargando muchísimo. Esta, como podéis ver, tiene imágenes grandísimas. Esta imagen, de hecho, tiene un tamaño enorme y carga muchísimas cosas. En cambio, nos está cargando todo en 43 milisegundos. Nos tarda 36 milisegundos en responder el servidor. Tenemos unos tiempos también fantásticos. Seguimos con opciones. Ya hemos visto las columnas más importantes de tamaño, de tiempo y aquí de la cascada, de cómo va cargando todo. Fijaros aquí en esta cascada que tenemos tiempos del servidor y no tenemos nada, porque aquí lo que analizamos es lo que hay en frontend, no podemos ver nada del servidor. Si nos vamos a esta web nos da muchísimo menos, aquí en timing no tenemos nada, pero vemos que hay una API de tiempos del servidor. Si le damos aquí, nos lleva a la página de Google, de WebDev, donde nos explica esto. Si le pasamos una cabecera con el server timing y los diferentes tiempos, después nosotros en el navegador podemos tener esos tiempos, con lo cual cuando estamos desarrollando podemos enviar esa cabecera y lo que ha tardado en conectarse a la base de datos, lo que ha tardado en ejecutar PHP, etc. Y estos tiempos que aquí no están, si nos vamos aquí, esta web que está en WordPress VIP, en freethink.com, vemos que tenemos el server timing y vemos que aquí tenemos Cloudflare, lo que ha tardado 14 milisegundos. Dejadme quitarle el parámetro un segundo, volver a analizar y vemos que los tiempos que tiene son de servir desde LEDs 10 milisegundos, el origen 5 milisegundos. Estamos en unos tiempos mínimos, 144 milisegundos en servir todo, incluso con las peticiones de los DNS, que la siguiente vez serán más lentas. Entonces, aparte de lo que podemos ver, disculpa un segundo. Aparte de lo que podemos analizar desde el frontend, también podemos enviar datos desde el backend para después analizarlo en esta parte de las herramientas del navegador, ¿vale? Bien. Como os dijo Jesús antes, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que vayáis viendo, la vais apuntando para después las preguntas y con mucho gusto después lo aclaramos todo. Bien. Tenemos muchas más opciones aquí en la pestaña de red, de hecho es una de las quizá principales. Otra de las opciones que podemos ver es aquí abajo, en la parte inferior, las peticiones. Veis que tenemos una, porque he limitado solamente a los documentos, de 54 peticiones. Los kilobytes que se han descargado, cuánto tiempo ha tardado en cargar, en finalizar todo, estos 727 milisegundos, cuánto tiempo ha tardado en cargar el Document Object Model, a partir de ahí ya podemos estar trabajando con la página web, que han sido solo 294 milisegundos, etc. Aparte de eso, si recargamos la web, podemos ver las imágenes de lo que carga en cada momento. En 16 milisegundos, nosotros teníamos esto ya cargado en la web.
Cuando vamos a 496 milisegundos tenemos esta parte de aquí. Bien, esto además podemos acotar y podemos ir viendo solo determinada parte de nuestra línea de tiempo, porque aquí estoy mostrando solo los doc. Pero si mostramos todos los documentos, fijaros aquí abajo las peticiones, 3055, y según voy cambiando hay más o menos peticiones. Yo me puedo ir moviendo aquí en el tiempo, en estas dos barras, para limitar y entonces saber entre los 200 milisegundos y los 500 milisegundos qué se ha cargado. Pues se ha cargado todo esto que tenemos aquí. Todo esto lo podemos limitar. Claro, en este caso es un tiempo muy corto, por eso vamos a irnos a una que nos dé tiempos más largos. Vamos a ver en esta, por ejemplo, pasándole un parámetro, cualquier cosa, y ya vemos que ahora nos está generando la página, nos está tardando ya bastante más, ¿no? 4,32 segundos en cargar todo. El DOM en 3,20 segundos. Perdón, dejadme que nos coja las imágenes. Ahí está. Bien, como vemos aquí, en este caso tenemos esto y cuando nos vamos aquí al final ya tenemos todo, pero nos sigue cargando cosas. Es curioso que nos carga todos los 18 milisegundos, o prácticamente todo, y después desaparece. Esto habría que analizarlo porque está haciendo eso y podemos ir viendo según avanzamos todo lo que nos va cargando. Y lo que comentábamos antes, podemos limitar esto a determinado tiempo. ¿Qué pasa a partir de los 2 segundos y medio? Pues que no tenemos más que el documento. A partir de los 3 segundos ya tenemos muchísimo más cargado, etc. Entonces, con esto vemos, vamos viendo lo que va pasando en cada momento y a partir de ahí es donde detectamos los problemas. Esta cascada que tenemos aquí a la derecha, lo que veíamos antes, la tenemos aquí arriba en todos los archivos, lo que va cargando cada cosa. De hecho, si le damos a cualquiera, diferenciaremos los colores, que este verde es el tiempo que nos tarda en cargar el recurso, el azul es la espera, el otro es el DNS, etc. ¿Vale? Bien, vamos ahora a la herramienta que nos dicen todos los clientes y que todos nos dicen, es que aquí me da tanto. Por eso ya los tengo hechos aquí y nos vamos a esta primera, Powder Life. Pace Speed. Cuando le damos a ejecutar, nos hace todo el análisis y vemos los tiempos. Aquí vemos un 31 en móvil y en ordenador un 69, lo que teníamos aquí. Estos tiempos son de ayer, no lo estoy analizando ahora. Y aquí tenemos algo muy importante, que son dos partes diferenciadas. Y esto lo podéis ver muy bien en el artículo este que está sobre las Core Web Vitals, este artículo de aquí, ¿vale? ¿Qué son estas dos partes principales? Bien, pues los datos de campo y los datos de laboratorio. Los datos de campo son los datos reales de los usuarios cuando navegan a esta web con sus dispositivos móviles o con sus ordenadores o con lo que sea, los datos que envían y cómo les está rindiendo a ellos. Eso es esta primera parte de aquí arriba. Déjame cambiar aquí. Bueno, como veis, he hecho un churro dibujando, pero bueno, esto de aquí me sobra. Este cuadrado, estos son los datos de campo. Estos datos no los medimos ahora, sino que son los datos que han enviado durante los últimos 28 días todos los usuarios que han visitado esta web. Si hay suficientes usuarios, no siempre tenemos estos datos. Y los datos que estamos midiendo ahora mismo, por eso si vosotros hacéis cambios en la web y le dais a volver a medir, los datos que estamos midiendo ahora mismo, que son los datos del laboratorio, son estos datos que tenemos aquí abajo. Todo esto de aquí, ¿vale?
Estos son los datos del laboratorio. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado con un ordenador pues que puede ser muy potente y tengo una conexión de 1 GB simétrico y tengo no sé cuántas cosas. Pero después resulta que todos los usuarios que se conectan a mi página web lo hacen con unas conexiones malísimas, con un dispositivo muy antiguo, con XXX, con lo que sea. Entonces, todos estos datos van cambiando. Y además tenemos otra contrapartida, que estos datos con los que analizamos estos datos de aquí no son solo los datos de nuestro ordenador, porque aquí tenemos unos, pero tenemos los datos de móvil. Yo no me estoy conectando con un móvil cuando hice esto. Entonces, ¿qué se está utilizando para eso? Fijaros, aquí abajo, capturado el 19 de noviembre, en este caso a la 1:28 de la mañana. Se cargó la página y se emula este dispositivo. Esto es lo que utiliza Google. La emulación de un móvil Moto G con un 4G lento y además si nos vamos aquí arriba vemos que la CPU se ha ralentizado en 1,2. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque estos datos son los que analiza Google para medir la página. Y después la realidad es que vuestros usuarios tienen dispositivos peores, iguales o mejores. Esto cambia muchísimo. Por eso a veces hay bastante diferencia entre unos datos y otros datos. Lo vamos a ver con, por ejemplo, creo que era la NASA. Vamos a ver los diferentes análisis. La NASA está en no superado. ¿Y esto qué nos indica? Que a lo mejor los usuarios se están conectando a esta página web con dispositivos potentes, con otros no tan potentes, es decir, con muchos diferentes tipos de dispositivos. Fijaros aquí abajo, diferentes dispositivos móviles, los datos reales y diferentes conexiones de red. Vale. Pero a diferencia de esta página de la NASA, vamos a verlo ahora con la página de FreeThink, este análisis, aquí está. Fijaros que nos da 57, nos da creo que menos que la anterior, ¿no? Esta es la NASA 71. Lo que analizamos ahora nos da 57, nos está dando menos rendimiento. Pero en cambio, las métricas durante los últimos 28 días están superadas, está en verde. ¿Por qué esta diferencia? Porque seguramente la gente que se conecta a este periódico se conecta desde sitios con mejor conexión, con mejores dispositivos. Quizás a la página de la NASA se conecta mucha gente pues desde África, una zona con mala cobertura, desde Asia, es decir, aquí sí que habría ya que entrar en analítica y ahí ya entraría Pablo Moratinos y nos diría qué tipo de usuarios tiene cada página web. Un ejemplo, hubo un momento que yo hice una página para una venta de camiseta. Era una camiseta muy, muy exclusiva, con un precio muy alto. Se veían los usuarios que se conectaban, era todo iPhone con buenas conexiones. Entonces, según el tipo de clientes, los datos de campo pueden ser muy diferentes de estos datos de laboratorio, porque estos datos de laboratorio estamos emulando dispositivos. Entonces, herramienta para medir. Muy bien, tenemos esta herramienta. Pero como estamos viendo las cosas desde el navegador y las herramientas del navegador, nosotros tenemos Lighthouse en el navegador, que es lo mismito que si vamos a esa página de WebSpeed a medir. Desde aquí le podemos decir si queremos medir la navegación para móvil o para desktop y las diferentes opciones, todo lo que queremos medir. Le damos a analizar la carga de la página y nos hace lo mismo que cuando entramos en la otra URL. En este caso nos está cambiando un dispositivo móvil y está analizando todas las diferentes opciones y ahora nos da un resumen aquí, igual que en el otro lado, pero en este resumen tenemos otras posibilidades que lo vamos a ver ahora mismito, tan pronto nos lo genera, aquí está, ahí está. Bien, nos está dando 46. Repito, deberíamos de medirlo en una de incógnito, no en esta. 46. Y aquí todas las diferentes opciones. En estos puntos tenemos para guardarlo como HTML
Y entonces esto lo podremos consultar en cualquier momento. O como un archivo JSON, este JSON, para después analizarlo en otras herramientas. Tenemos muchas herramientas donde podemos abrir esto o lo que tengamos guardado en nuestro ordenador y verlos de nuevo, analizar todos estos datos. Aquí tenemos, abrirlo en el visor, y lo que hace es enviárnoslo a este visor directamente de GitHub, donde le está enviando los datos y el resultado, y lo podemos analizar. ¿Por qué esto es muy útil? Venir a este visor donde podemos cargar nosotros estos datos. Bien, porque aparte de analizarlo como hemos hecho desde aquí y poderlo guardar, también lo podemos hacer desde la consola. Y esto ya nos abre una nueva dimensión. Si instalamos el Lighthouse CLI Clip, aquí ahora, evidentemente, aquí ya lo tengo instalado, podría ser en un Linux, en este caso es en un Windows, podría ser en la consola de Linux, bueno, lo que queramos. Le podemos pasar una URL y decirle que nos la muestre el resultado. Pero igual que esto, podemos decirle que nos lo guarde y que nos lo guarde en una determinada carpeta. Con lo cual nosotros podemos automatizar esto y ejecutarlo automáticamente todos los días a determinada hora e ir guardando todos nuestros análisis y después compararlos, porque lo podemos guardar en HTML, lo podemos guardar en JSON, etc. Tenemos muchísimas opciones. Como veis, lo acabo de ejecutar y mientras lo ejecuto me abre directamente un Chrome, que no es el navegador por defecto, pero aquí siempre nos abre el Chrome, lo va analizando todo como vemos aquí en la consola y cuando acaba cierra y nos envía, no sé si podéis ver aquí arriba que está en usuarios Carlos, nos ha guardado este análisis como HTML. En este caso, vamos aquí arriba, este es el reporte, yo puedo ir ahora a mi disco duro y abrirlo. Como HTML nos es mucho más visual, si lo guardamos como JSON nos da opciones para comparar los análisis, ver si hemos mejorado, si hemos perdido, etc. ¿Vale? Si hemos mejorado, perdón, tiempos, si hemos perdido tiempos, performance, etc. Y esta herramienta que la hemos visto de tres maneras, directamente desde el navegador, en las herramientas del navegador, directamente desde la página esta, que es la que nos suelen enviar los clientes, perdón, no es esta, sino que esta, el PageSpeed, o desde la consola que nos lo guarda, al final lo que nos hace es decirnos lo que va mal y lo que va bien y lo que podemos mejorar. Entonces, ¿cómo optimizamos una página web? Leyendo esto y haciéndole caso, nada más. Así de sencillo, que después esto tiene mucha más complicación, pero es tan sencillo como ¿qué es lo que va mal? Hombre, pues tenemos solicitudes que bloquean el redentorizado y aquí empezamos a ver opciones y ver este archivo, ver lo otro. Entonces, ¿por qué lo hace? Las fuentes, tenemos un problema con las fuentes. Aquí nos está cargando todas estas fuentes desde determinados sitios y nos están tardando mucho. Tenemos todo lo que nos va contando que nosotros tenemos que llevarlo directamente a la práctica, ejecutando todas estas cosas, minimizando las imágenes, optimizándolas para que ocupen menos, dándole preferencia a la carga de un determinado JavaScript o de una fuente, hacerla que cargue al principio, retrasar determinadas imágenes con un lazy load o determinadas imágenes no retrasarlas porque a lo mejor nos está perjudicando. Tenemos una de las medidas de Google, que es el LCP, que es el contenido más grande de la página, y eso nos puede estar ralentizando. Bien, vamos a ver otra cosa. Aquí. Vamos a esta pestaña de Performance, y como tenemos unos tiempos maravillosos, nos vamos a ir a otra web, aquí. Performance, bien. Ya tenemos unos tiempos no tan maravillosos, ya tenemos algo aquí que no es tan verde. Y aquí tenemos el LCP, este contenido más, el que más ocupa en la página, el que nos puede estar ralentizando. Pero es que además sabemos que Google, para mobile, no está mostrando la página con las características de nuestro ordenador, que son las que tenemos aquí.
sino que la CPU la está ralentizando. Vamos a ralentizarla nosotros 4 veces. Lo tenemos aquí abajo o aquí arriba. ¿Veis que es lo mismo? Y la red. Yo tengo una conexión muy buena, pero los usuarios a lo mejor utilizan un 4G lento, que es lo que utiliza Google para el análisis. Le cambiamos estas características, volvemos a cargar la página y estos 2,55 segundos que estábamos viendo aún no sigue cargando, ¿eh? Estos 2,55 segundos ya vemos como esto ya empieza a cargar mucho más lento, ya nos está cambiando totalmente. Seguimos esperando. Ya tenemos 13,32 segundos en el LCP, que nos está bajando nuestras medidas. Vamos un momentito aquí. Si vamos aquí arriba, vemos LCP. Es una de las medidas que tiene en cuenta Google, ¿no? Bien. LCP. ¿Cuál es el elemento del LCP que me está retrasando, que me está haciendo que esto vaya lento? Aquí está. Me pongo encima y lo veis a la derecha marcado. Es esta imagen. Vuelvo a marcar. Tenemos esta imagen que nos está ralentizando mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Optimizarla, que pese menos, es una posibilidad. A lo mejor tiene un lazy load. Y el lazy load decimos que es bueno para las imágenes, pero no los que están en esta primera pantalla. Estas imágenes de la primera pantalla debemos cargarlas cuanto antes para no tener este LCP. Y además tenemos el CLS. En este caso no tenemos el CLS, está muy bien. Podemos buscar otra página que tenga un CLS más alto, como vamos a ver esta. Si nos vamos a un 4 y un 3G y volvemos a cargarla. Vamos a ver si aquí también tenemos... Ay, no, perdonad que no era esta página. Era esta, es que esta página va de maravilla, claro. Tenemos que ir a una página lenta. Y nos vamos aquí y ahora nos vamos de nuevo a 4. Cuidado también con estos cambios, que a veces ralentizamos una cosa u otra, red, tal. Después no lo cambiamos, es que me va lento cada vez que hablo. Después volvedlas a poner por defecto, ¿vale? Bien, recargamos la página y estos tiempos verdes maravillosos en todo, veíamos que teníamos los 3 muy bien. Cuando volvemos a recargar la página ya no van a quedar tan bien. Cualquier cosa nos pasamos por encima y nos da datos. ¿Qué es un buen tiempo en el LCP? Menos de 2,50 segundos. Pobre, más de 4. Lo mismo que se cuenta en los artículos. Aquí 23,99, de maravilla. Aquí abajo lo mismo, menos de 200 milisegundos, etc. Con lo cual, poneros siempre encima y tenemos los tiempos. Esto sigue cargando, ¿eh? Con lo cual ya veis lo que hemos cambiado ralentizándola. Y la experiencia del usuario a lo mejor puede ser bastante superior a la que estoy teniendo yo aquí, porque esta es una página hecha para Japón, para nivel en Japón. Quizás con otras conexiones sea distinta, ¿vale? Por eso digo, datos de campo y datos de análisis muchas veces son diferentes. Aquí tenemos el cumulative Lagrange Shift, es decir, según las cosas se van moviendo, se le va dando una puntuación. Aquí ya no hablamos de milisegundos. Y bueno, seguimos en 0, también está muy bien en esta página, tendríamos que buscar una con mayores tiempos, pero si hay algo que le da, que suma algún punto al CLS, es esto de aquí. Tenemos un shift y lo vemos aquí abajo. Es este div de aquí le está añadiendo 0.0033. Es decir, todo esto, si tuviéramos que optimizar, que no, seguimos en 0, está muy bien, pero si estos valores fueran mayores, tendríamos que ir a cada uno de estos, por ejemplo, lo de las cookies, le está añadiendo un 0,003 puntos a este CLS. Entonces, esta es otra herramienta que también nos va a ayudar mucho a dónde tenemos que mejorar cada cosa. ¿Vale? Seguimos. Además, tenemos los elementos. Los elementos lo que hacen, vamos a uno un poquitín más visual, como esta, los elementos lo que hace es mostrarnos todo lo que tenemos en la página. Estamos trabajando en desktop. Si vosotros queréis trabajar en desktop de escritorio, si vosotros queréis trabajar emulando
un móvil, un dispositivo móvil, tenemos aquí arriba esto que nos cambia a otro dispositivo. Vamos ahora a mostrar un poquito esto. Lo tenemos como responsive y responsive es que podemos irle cambiando el tamaño. Pero aparte de eso tenemos aquí varios dispositivos para cambiar directamente pues un iPhone 12 Pro, ya lo tenemos en esas dimensiones, que está en vertical o lo cambiamos nosotros a horizontal. Aquí le cambiamos esto. Aparte de esto de poder cambiar diferentes dispositivos o tablets como un iPad, etcétera, podemos editar y añadir cualquier otro dispositivo de los que tenemos aquí o uno personalizado. Nosotros queremos un dispositivo que se llame X con estas dimensiones, con estas opciones de navegador, con todo lo que queramos. Esto lo podemos personalizar totalmente, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora estamos con este dispositivo, además tenemos aquí las reglas que están en el CSS para cambiar un tablet de 768 píxeles, porque hay reglas en el CSS que marcan eso, de las diferentes dimensiones. Y podemos rápidamente ir cambiando esas, ¿vale? Bien, lo que decía, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos hacer desde aquí para optimizar muchísimas cosas, porque lo que tenemos aquí, que le damos a marcar un elemento, pensamos que es solo para ver características de ese elemento, pero fijaros que ahora estoy en este elemento, cualquiera que marco nos aparece a la derecha, y este elemento lo puedo mover, llevármelo para otro sitio. Lo he llevado a un sitio donde está, pues ha quedado oculto. Aparte de moverlo, puedo eliminarlo, puedo modificarlo. Le doy ahora a suprimir y fijaros que me voy a este contenedor y le doy a botón derecho. Tenemos por aquí copiar, borrar o directamente suprimir. Y me estoy cargando prácticamente todo lo que hay en la página. ¿Para qué nos vale esto? Porque este contenido lo podemos guardar en nuestro ordenador y decirle que nos coja este contenido en vez del real de la página. Yo no tengo acceso a esta página, no puedo modificar nada en el servidor, pero desde aquí sí que puedo. Y como se nos va un poco el tiempo y bueno, podrían quedar varias cosas, pero vamos a ver esto muy rápido. Simplemente es overrides, es decir, sobreescribir. Y aquí seleccionamos nosotros una carpeta, la carpeta que queramos. Yo lo voy a hacer aquí en browser, que estoy en overrides, browser overrides. Selecciono esa carpeta y ahora me pide permiso para que pueda sobreescribir cosas. Le digo permitir y ahora cualquier cosa que vaya modificando me va a aparecer aquí. Bien, si me voy a elementos y yo cambio este clear both, se lo quito, o este content, o le cambio este display block a inline, que puedo cambiar cualquier cosa de aquí, todo esto que vaya haciendo lo podemos ir sobreescribiendo aquí, perdón, en página. Bien, podemos sobreescribir todo esto y tenerlo en nuestro ordenador. Fijaros en una cosa que vamos a hacer. Esta página que he modificado, le digo sobreescribir el contenido y ahora vemos que tiene un puntito lila. Este puntito lila le voy a abrir en la carpeta contenedora. Esto es mi ordenador y si me muevo este archivo aquí al editor, aquí tengo todo el HTML. Y todo este HTML podemos modificar lo que queramos y se va a ver en el navegador, todo lo que modifiquemos aquí. Con lo cual podemos ir analizando sobre estos resultados, igual que también lo podemos hacer con las cabeceras, perdón, red. Fijaros que nosotros no podemos controlar lo que viene del servidor. Cabeceras. Bien, pues aquí tenemos esta cabecera X powered by y aquí le doy a editar y la cambio by Carlos. Y aunque, fijaros que tenemos aquí un archivo, headers, se ha modificado
y si le digo este archivo, aquí están las modificaciones y las podemos ver en nuestro navegador, en los overrides, y puedo modificar este archivo directamente desde mi editor, desde mi editor de código, que le tengo una letra muy grande para que se pueda ver, ¿eh? Todo esto podemos añadir y eliminar cabeceras y es como si nuestro servidor estuviera enviando una cabecera diferente. Con lo cual nosotros podemos optimizar teóricamente viendo los resultados que nos da, porque después en la práctica tendremos que cambiarlo en el servidor. Si yo he cambiado algo en el HTML, tendré que cambiarlo realmente en la página. Si he sobrescrito alguna imagen con una que ocupe menos o que tenga otras características, tendré que hacerlo después en el origen, pero desde el navegador puedo hacer toda esa optimización, ver el resultado e incluso mostrarle a mi cliente cómo quedaría esto. Una última cosa, aquí sí que ya va a ser la última porque si no quedaría mucho por hablar, pero vamos a ver solo una última cosa. Aquí tenemos algo también muy interesante en red, si mostramos todo, los filtros, cuando filtramos. Ahora estamos viendo todos los archivos. Dejadme que le quite la ralentización. Ya no va lento. Bien, todos los archivos. ¿Cuántos archivos hay? 150, 166 ahí abajo. Según nos movemos, pueden aparecer más porque tengan lazy load y va cargando más. Veis que aumentan estos archivos. Aumentaban antes. Bien, pero yo solo quiero ver los archivos que me está cargando el tema. Si filtro por temas, veo los de los diferentes temas, pero este tema se llama, pues si me pongo encima, se llama Porto. Quiero solo el de temas Porto. Bien, pues tenemos estas peticiones. O quiero ver todo menos los archivos del tema. Tenemos aquí el invertir. Y entonces me muestra los demás. Pero aparte, también tenemos otra opción muy interesante. Fijaros que esto nos lo está cargando desde fuera, desde otra URL, no es club13.com. Si le damos a la derecha y le damos a bloquear esta URL, o incluso el dominio, por ejemplo, vamos a darle a la URL, nos añade aquí abajo la URL que ya no va a cargar este MP3. Pero esto lo podemos editar y decirle, nos coge los asteriscos. Por ejemplo, todo lo de tidio, asterisco, tidio.co, asterisco. Guardamos y si volvemos a cargar, no nos va a cargar nada de este dominio. De hecho, si viéramos aquí, lo veremos en rojo. Bueno, estas no son esas, pero cualquier cosa de tidio lo bloquearía. ¿Para qué sirve esto que puede parecer una tontería? Para muchas veces mostrarle al cliente que si bloqueamos determinados anuncios, determinados scripts de seguimiento y la web nos tardaba 10 segundos en cargar, ahora nos está cargando en 2 segundos. O en localizar en 1 segundo. O localizar esos cuellos de botella. Estos scripts externos nos están ralentizando. Podemos bloquear todo eso o esto lo podemos bloquear con nuestro propio dominio, con las webs con todo lo que haya aquí, barra WP Content o barra plugin tal. Entonces podemos hacer que no nos cargue nada de un plugin, cuidado, frontend, eso no quiere decir que no esté haciendo cosas igual cuando se carga en el servidor, pero que todo lo que nos está cargando ese plugin en el frontend nos está ralentizando. Entonces, esto, y aquí sí que ya paro porque quedarían muchísimas cosas de las que podríamos hablar, de filtros, etcétera, pero todo esto lo que nos da es, medimos, nos da unas recomendaciones. Con esas recomendaciones y ralentizaciones vemos qué es lo que nos va mal. A partir de ahí, nosotros en el navegador podemos ir cambiando cosas, ir modificando cosas y mejorándolas. Si todo eso nos da un resultado bueno, después lo llevamos a la práctica realizándolo directamente sobre nuestra web de pruebas de staging, que después pasaremos al entorno real. Y bueno, lo dicho, creo que ya llevamos 1 hora, podríamos estar otra hora más para llegar a una mínima parte, porque esto es muy extenso, pero bueno, creo que con estas breves pinceladas, bueno, tenemos aquí más herramientas, donde tenemos cambios,
bueno, perdona, Jesús. No, sigue, no te preocupes. Tenemos cosas tan potentes como esto, y desde aquí, le quitamos esto, estamos viendo todo lo que está pasando mientras nos movemos en la página, el número de frames que se están cargando, cómo va la GPU, etcétera. Tenemos 1000 opciones más. Pero bueno, yo creo que por hoy estaría bien dejarlo aquí e ir a las preguntas. Sí, como introducción a una masterclass de optimización está muy bien, pero obviamente es un campo súper amplio que da para muchísimo más. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos ahí unas cuantas preguntas. La primera de Pilar, que nos pregunta: Carlos, el análisis que estás haciendo de cada web de WPO, ¿dentro de qué herramienta lo estás haciendo? No sé muy bien si se refería a las Webmaster Tools o a Lighthouse. Sí, como no lo tengo claro, vamos a responder un poco a las tres cosas. Es decir, todo esto que estamos viendo por aquí son las herramientas de desarrollo del navegador. Todos los navegadores tienen estas herramientas, pueden estar a la izquierda, abajo, a la derecha, pueden estar distintas, pero todos lo tienen. Lo que analizamos directamente en una web es el PageSpeed Insights. Esta es una herramienta, hay muchas otras y cada una tiene diferentes opciones y muy buenas. Por ejemplo, desde aquí, que es de donde suelo analizar, tenemos la de GTmetrix, la de Pingdom, la de Web Page Test, incluso para medir diferentes URLs una detrás de otra, tiempos, hay infinidad de cosas. Y la tercera que utilicé fue en las herramientas de desarrollo Lighthouse, que al final es la misma herramienta en todas. Tanto Lighthouse desde aquí como en la consola, pero Lighthouse también. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Juan Camilo, que nos pregunta: cuando hago las pruebas de velocidad en el Visual Studio Code, ¿son los mismos ítems de carga que me da otras páginas como Speedtest Page o Gmetrix? ¿Cada plataforma maneja ítems de calificación diferente? Bueno, no tengo claro cuáles son las pruebas de velocidad en el Visual Studio Code, si tiene alguna extensión o algo, bueno, no lo tengo claro de todo, pero sí con el final de la pregunta me queda un poco más claro. Cuando utilizamos diferentes herramientas, las diferentes herramientas tienen diferentes parámetros y diferentes opciones, más o menos completas, pero dentro de todas esas, las que está incorporando ahora prácticamente todas, son las Core Web Vitals, CW, que son el LCP, el INP, bueno, estas que vemos aquí. Y todas las herramientas suelen incorporar estas. Y estas sí que se miden igual en todas. Es decir, si hablamos del LCP y de unos tiempos de LCP, son esos en concreto. Es decir, no varían de una herramienta a otra. Si hablamos del INP, lo mismo. Entonces, cada herramienta nos da cosas diferentes y medidas diferentes, incluso varias medidas, pero cuando hablamos de las Core Web Vitals, son las mismas. Ok, perfecto. Me acaba de comentar Pilar que se me escuchaba un poco de eco. Acabo de cambiar de micro. Espero que ahora se escuche mejor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Marcos, que nos dice: sabía que hay muchas opciones y apartados de las Chrome DevTools que no conocía, pero me has dejado alucinado. ¿Hay algún recurso que ayude a conocerlas por encima, pero pasando por todas ellas? Hay un recurso muy potente, pero complicado también, que es WebDev, esta página. En WebDev tenéis sobre todo las herramientas, si hay vídeos, eso sí, los vídeos creo que son todos en inglés, pero conocerlas por encima puede que haya algún recurso. Yo la verdad no lo conozco. Es decir, todo lo que hay suele ser bastante técnico y extenso, porque la verdad es que son unas herramientas muy extensas. A mí también me pasa un poco eso, que he hecho un poco de menos, un poco en falta, a lo mejor algún tutorial o algo más sencillo donde se cuenten por encima y también un poco en detalle, pero sin entrar sin meternos en el barro 100%. No sé si tú, Jesús, conoces alguna. No.
Supongo, pero sin saber lo que tendrá posiblemente Google algún canal en YouTube, pero Sí. ni idea. Google tiene un canal que además aparece por aquí en WebDev, pero son en inglés, son de charlas técnicas y algunas bastante duras, diríamos. Bueno, son muy buenas, pero quizá no serían para un acceso fácil, quizás. Sí, es que no me acuerdo ahora mismo dónde está, pero bueno, yo he visto el canal ese de Google varias veces y varias de las charlas tiene muchas cosas Google sobre esto, sí. Ok, bueno, pues yo tengo unas preguntas, te las voy a ir haciendo. Vamos a ver. La primera es, ¿qué otras herramientas de escritorio web utilizas para monitorizar y mejorar el WPO de los sitios que gestionas? ¿O con las Developer Tools de los navegadores y Lighthouse te basta? Principalmente en las herramientas de desarrollo y Lighthouse y muchas herramientas de consola, en plan PaaS. Porque aunque ahora veamos lo de analizar la web, por ejemplo, si queremos saber el tiempo que tarda, podemos hacer una petición curl a una determinada página, recoger solo las cabeceras y ver los resultados. Y eso, además, lo enviamos a un archivo de texto donde lo guardamos y cuando lo hacemos varias veces podemos ir comparándolos. Es decir, scripts personalizados, mucho. Después las herramientas del navegador, lo que más. Y esta extensión la suelo utilizar bastante porque para mí me es muy cómoda, porque la he desarrollado yo y por eso me es cómoda. He desarrollado lo que más me interesaba. Y en este caso, si quiero medir cualquier página, yo estoy en esta página ahora mismo y la quiero medir, me pongo aquí y le doy a medir con Google PageSpeed y ya me envía la URL para analizar. Lo mismo que esto, me lo envía a las otras herramientas. Coge la URL, me la envía, bueno, ¿qué es lo que tengo? Pues igual que esto, para las herramientas de GTmetrix, para analizar cosas de seguridad, para analizar si tiene HTTP2, 3, para determinadas opciones que tengo que ponerle al servidor, con Apache o con Nginx, utilidades. Entonces, para mí esto me es muy útil para muchas cosas, pero si vamos a velocidad, esta pestaña nada más de aquí. ¿Qué es lo que hace? Utilizar herramientas externas. Y dentro de esas herramientas externas, la que mejor me parece a mí es, bueno, todas, cada una tiene su cosa. Pero quizás la de las más completas es esta, el Web Page Test. Porque el Web Page Test, si hacéis login, os permite automatizar cosas e incluso medir, a ver si no me aparece ninguna web por aquí, esperemos que no. Medir eso, esto es lo último que hice. En este panel que tenemos aquí, no es este, es... Bueno, tenemos por aquí una opción que nos permite decir, mídeme esta página, después esta, haz esto, hazle clic aquí y podemos automatizar muchas cosas y ver un comportamiento real, no solo medir una página, no solo medir una página web, ¿vale? Entonces, esta quizás es la que me parezca más completa, el Web Page Test, pero todas son diferentes herramientas y consola. Perfecto. Otra pregunta. ¿Has encontrado algún plugin de WordPress que genere un impacto especialmente negativo en el WPO de estos sitios y que no se pueda optimizar o que sea muy complejo de optimizar? Aquí sobre todo suelen ser más que plugins, temas. Hay temas... Yo creo que todo se puede optimizar, pero hay algún tema que si lo tienes que optimizar te da más trabajo, con lo cual va a costar más, le va a costar más al cliente que optimices ese tema que cambiar a uno nuevo. Entonces, suele pasar con temas y la mayoría de las veces temas que no están en el repositorio de WordPress. Todos conocemos alguna plataforma de temas muy conocidas y temas muy buenos y muy bonitos, pero que son un desastre. Con plugins también pasa.
plugins que cargan un montón de cosas donde no las tienen que cargar, donde hacen a lo mejor consultas lentas, etcétera. Pero que no se pueda optimizar, yo creo que no hay nada. Lo que pasa que hay cosas que es tan difícil de optimizar o cambiarlo que evidentemente no merece la pena, ni se puede. Pero poder todo se puede, porque si un plugin tiene una consulta lenta, o entras en el hook para modificar eso, o, bueno, a veces, bueno, alguno no se podría, porque si el propio plugin no te deja hacer nada, pero entonces lo cambiamos por otro que haga lo mismo. Perfecto. Nos pregunta Luis, ¿Divi o Elementor hace mucha pupa al WPO? Divi o Elementor o algún otro, que hay más constructores visuales que podrían entrar en esa categoría, por defecto no están muy bien optimizados. Cada vez suelen estar mejor, suelen ser menos de lo que se hablaba, pero no suelen estar muy optimizados. Pero también muchas veces lo que pasa es que el usuario no los utiliza bien. Si tú coges Gutenberg, que está muy bien optimizado, y empiezas a meter tropecientos bloques y cargar de todo en todos lados y sin mirar a nada, puedes acabar con una web pesadísima y que va fatal. Por defecto no son las mejores opciones, ni Divi ni Elementor. No soy especial fan de ninguno de ellos. Los tengo utilizado, bueno, y aún los utilizo en clientes que lo tienen, igual que es el Bakery también, o WP Bakery, pero siempre se pueden utilizar, sí, desde luego que sí. Ok, perfecto. Bueno, yo, por mi parte, la última pregunta que tengo es ¿cuál es el peso ideal que debería tener una página de inicio para mantener un buen WPO sin sacrificar funcionalidad? ¿O no hay un peso ideal y depende de cada caso? Nada, ya te has contestado el final. A ver, no es lo mismo la página de la empresa Manolita que vende este vestido, que a lo mejor solo tiene que mostrar dos cosas, como otra página que tiene que mostrar de fotografía, que tiene que mostrar unas fotos increíbles, un portfolio, una tienda de comercio electrónico. Cada página varía mucho y entonces yo sí se puede mantener la página con el menor número de imágenes posibles de JavaScript y de CSS, genial, y ningún script de seguimiento ni anuncios. Pero después vienen los de marketing y Pablo me va a decir que tengo que meter 10 scripts de seguimiento. Y después van a venir otros y me dice que, claro, si no se meten anuncios, y es lógico. Entonces, hay que tener la funcionalidad con el mínimo peso posible, los mínimos plugins y todo lo menos que podamos, pero siendo rentable. Si tenemos una página que nos da 100 en todo, pero no vende, no vale de nada. Entonces, no podríamos decir un peso. 2 megas en un caso podría estar perfecto, o 10 megas, y en otro caso debería de llegar a lo mejor con 400 kilobytes, o no podemos generalizar. Ok, perfecto, Carlos. Y tenemos otro par de preguntas de Luis. Nos pregunta, ¿el plugin de AutoOptimize lo recomiendas? Sí, no, depende. Somos Jesús, tú y yo somos gallegos, entonces depende para siempre. Para todo. Depende de las circunstancias. Tengo utilizado el AutoOptimize y bien, sin problema, pero si tienes un servidor con Lightspeed, no utilices AutoOptimize porque ya tiene una opción su propio plugin. O si estás utilizando no sé qué otro plugin o servidor y ya lo tienes, entonces estás duplicando y es peor. Depende de para qué. O si estás utilizando, a lo mejor, pues Elementor tiene una opción ya para minimizar, entonces según lo que quieras minimizar. A lo mejor estás doble minimizando e incluso haciendo que tarde más. Entonces, en general, sí, es un buen plugin, bien utilizado como todos. Ok, otra pregunta de Luis y también es una pregunta muy, muy recurrente. ¿Recomiendas Jetpack? Yo creo que la respuesta es la misma que antes, depende. Depende para qué. A ver, Jetpack tiene muy mala fama de hace años. Jetpack ha cambiado mucho y Jetpack lo que tiene es que es un plugin que
es modular. Tú puedes tener Jetpack y tener activadas dos cosas, no tienes por qué tener activado todo. Entonces, si yo tengo Jetpack y tengo todo activado, pero en realidad solo tengo una funcionalidad, bueno, no es que sea malo, pero estoy perdiendo opciones de rendimiento porque estoy cargando cosas que no necesito, como en todo. Si utilizas las opciones que necesitas, Jetpack tiene unas opciones buenísimas, tiene algunas opciones de compartir, de optimizar, tiene algunas opciones muy buenas o para los backups que son una maravilla. En general, primero diría depende, después en general diría sí, sí lo recomiendo. Hoy en día, desde luego que lo recomiendo, pero depende mucho de los casos y de cómo lo utilicemos. Esto puede ser una respuesta un poco general para todo, ¿eh? Casi todos los plugins depende cómo los utilicemos. ¿Recomiendas WooCommerce? A ver, si a lo mejor solo vas a vender un producto que te llega un formulario y con una pasarela de pago, a lo mejor no necesitas WooCommerce. ¿Es un mal plugin? No, es una maravilla de plugin, pero todo depende de las circunstancias. Y en el caso de Jetpack, lo que hicieron hace sobre un par de años es partirlo en varios plugins, porque si solo te hace falta una funcionalidad, pues no te instales el plugin grande, sino que instales ese pequeño plugin que te hace la búsqueda o te hace un tema de optimización, que es lo único que tú necesitas en tu web, y va a ser un plugin bastante ligero. De hecho, sí, no lo conozco tanto en profundidad, pero a eso que dices, Jesús, yo utilizo Jetpack en más de una web, pero en una de las webs solo necesito una funcionalidad. Decías que tener todo Jetpack para esto era hace tiempo. Ya hace bastante que lo reemplacé por solo esa funcionalidad, porque, como bien has dicho, lo ha partido en varios y hay un Jetpack para eso, creo que era el compartido o algo así. Hay uno Sí, solo para eso. yo creo que hay demasiada leyenda negra de hace muchos años sobre Jetpack y necesita cambiar bastante el punto de vista que tiene la gente sobre este tipo de herramientas. También tengo que decirlo, estamos justo en Academia WordPress, también pasa lo mismo con WordPress.com. Yo también tenía la idea de que WordPress.com no es el hosting, no te permite hacer nada, no tienes controles, solo de tal. Y desde que lo conoces ha cambiado muchísimo en los últimos años y no tiene nada que ver con lo que era. Es decir, hay que conocerlo porque aparte de ser una maravilla, a mí me ha encantado todo lo que he conocido, ha cambiado muchísimo. Y yo creo que aún no se ha comunicado lo suficiente, que hay que comunicarlo un poquitín más, quizás. En eso estamos, desde la sección española de WordPress.com. Bueno, y la última pregunta ya que nos la hace Reni. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es tu combo preferido de tema y maquetador que optimicen bien el WPO? Me imagino que la respuesta va a ser la misma, depende, pero todo para ti, Carlos. Sí, depende, pero bueno, sí que tengo un tema. Maquetador, para mí el maquetador es Gutenberg, desde luego, sin lugar a dudas. Yo todas las webs con las que trabajo nuevas son Gutenberg, siempre, todas. Eso no quiere decir que tengo clientes con los otros maquetadores y evidentemente no los voy a hacer cambiar, seguimos trabajando en esas mismas. Pero en cambio, aunque me gusta mucho Gutenberg, no utilizo no sé ni cómo se llama ahora, es decir, el Full Site Editing, no, ahora es el editor de sitio completo, no me acuerdo el nombre. No lo suelo utilizar, eso lo utilizamos en las webs de las WordCamps, sí, pero en las webs de clientes ahí suelo trabajar con Kadence, con el tema de Kadence y también algunos bloques. He trabajado antes con GeneratePress, me encanta también. Hoy en día hay muchísimos temas al final muy ligeros y lo que quiero es eso, que sea muy ligero el tema, que prácticamente no tenga más un canvas, sí algo más, pero un poco más, porque a partir de ahí ya dibujaré yo una cabecera y un pie de página. No quiero que me des 100 opciones de esto, de lo otro. Ya los crearemos de cero y que me permita pues enganchar una cosa a otra, que me dé los suficientes hooks, que me deje después hacer cosas a nivel de código y visualmente a la persona que va a trabajar en maquetación que pueda hacer lo que quiera con los bloques. Hoy en día estoy trabajando casi siempre con Kadence, pero digo, hay muchísimas opciones muy buenas. Perfecto, bueno, pues esta era la última pregunta. Espero que os haya servido de bastante
este webinar. Lo subiremos en breve a nuestro canal de YouTube, de WordPress.com en español. Como sabéis, somos WordPress.com, el proveedor de hosting especializado en WordPress con el mayor rendimiento y seguridad del mercado, y os iremos notificando de todos los webinars que vamos a tener en este mes, en los próximos meses, para que le saquéis el mayor partido a WordPress y a WordPress.com. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.